Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. No importa la hora en la que estés viendo esto, bienvenido. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y si esta historia llegó hasta ti, no es por casualidad. Así que, si puedes, suscríbete al canal para apoyarnos. Eso nos ayuda muchísimo. Me llamo Manuel. Tengo 47 años y desde hace más de 20 recorro las carreteras de España con mi viejo Volvo. El diésel y yo somos viejos conocidos. Él conoce mis silencios mejor que cualquier alma que haya cruzado mi camino. Era un miércoles gris de noviembre cuando mi vida cambió para siempre. Venía de descargar mercancía en Cuenca y me dirigía hacia Valencia por la A3. El frío de Castilla-La Mancha se colaba por las rendijas de la cabina y el cielo plomizo amenazaba tormenta. Llevaba 2 días sin hablar con nadie más que para firmar albaranes y pedir cafés en las áreas de servicio. La soledad era mi compañera constante desde que Carmen me dejó hace 3 años. «Amas más a ese camión que a mí», me había dicho antes de cerrar la puerta por última vez. No le faltaba razón. La carretera era lo único que me quedaba después de perder el trabajo en la fábrica, después de que se llevaran la casa, después de que todo se fuera al traste. El viento movía los chopos a ambos lados de la carretera y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el gasóleo que impregnaba mi ropa. Había algo hipnótico en el ronroneo del motor, en el vaivén constante del volante entre mis manos callosas. Era mi refugio, mi hogar, mi escape. A la altura de Toledo, donde la carretera se estrecha y serpentea entre olivares centenarios, vi algo que me hizo reducir la velocidad. Una figura pequeña caminaba por el arcén, arrastrando una maleta celeste que parecía pesarle más que su propio cuerpo. Era una chica joven, empapada hasta los huesos, con el pelo pegado a la cara y los hombros caídos, como si cargara con todo el peso del mundo. Algo en esa imagen me encogió el estómago. Quizás fueron sus pasos lentos, inciertos, o la manera en que se abrazaba a sí misma contra el viento helado. El caso es que pisé el freno y me detuve unos metros más adelante. Bajé de la cabina y el frío me golpeó el rostro como una bofetada. La chica había parado de caminar y me miraba con una mezcla de miedo y desesperación que me partió el alma. No tendría más de 25 años, pero sus ojos parecían haber visto demasiado para su edad. «¿Estás bien?», le grité por encima del viento. Ella no respondió inmediatamente. Solo se quedó ahí, temblando, con esa maleta celeste aferrada a su pecho, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Tenía la ropa completamente empapada y pequeñas gotas de agua le caían del mentón. «¿Necesitas que te lleve a algún sitio?», insistí, acercándome despacio para no asustarla más. La vi tragar saliva y por un momento pensé que echaría a correr. Pero entonces asintió casi imperceptiblemente, y algo en ese gesto tan pequeño me removió por dentro. «Sube, que vas a coger una pulmonía ahí fuera». La ayudé con la maleta que pesaba más de lo esperado y la subí a la cabina del camión. El contraste entre el frío exterior y la calidez del interior hizo que ambos suspiráramos aliviados. Encendí la calefacción y le pasé una manta que siempre llevaba en el asiento trasero. «¿Cómo te llamas?», le pregunté mientras arrancaba el motor. «Valentina», susurró, y fue la primera palabra que le escuché pronunciar. Su voz era tan frágil como el cristal, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin usarla. Se envolvió en la manta y se acurrucó contra la ventanilla, mirando pasar el paisaje con ojos perdidos. No hice más preguntas. Algo me decía que esa chica necesitaba silencio más que palabras. Había visto esa mirada antes, en el espejo, en los peores días después de que Carmen se fuera. Era la mirada de alguien que había perdido la esperanza. Conduje durante 1 hora sin decir nada, solo escuchando el ronroneo del motor y el sonido de la lluvia que había empezado a caer contra el parabrisas.
De vez en cuando la miraba por el rabillo del ojo y la veía abrazar esa maleta celeste como si contuviera todos sus secretos. Cuando paramos en una gasolinera cerca de Albacete para repostar, le pregunté si tenía hambre. Asintió tímidamente, como si no se atreviera a pedir nada. La llevé a la cafetería del lugar, uno de esos sitios de carretera con luces fluorescentes y manteles de plástico, donde los camioneros venimos a engañar la soledad con café aguado y bocadillos recalentados. Pedí 2 cafés con leche y un par de sándwiches. Valentina apenas tocó la comida, pero se bebió el café como si fuera lo único que la mantuviera viva. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza y noté pequeñas marcas en sus nudillos, como si se hubiera golpeado contra algo. ¿A dónde vas?, le pregunté finalmente. Se encogió de hombros y miró hacia la ventana, donde la lluvia había empezado a arreciar. «No lo sé», murmuró. «Lejos de aquí». No necesitaba más explicaciones. Había estado en ese mismo lugar emocional, sin destino, sin rumbo, solo con ganas de escapar de todo lo que dolía. Le dije que podía acompañarme hasta Valencia si quería, que no era problema. Por primera vez, desde que la había recogido, Valentina me miró directamente a los ojos. Y en esa mirada vi algo que me estremeció. Gratitud pura, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que alguien le mostraba un gesto de bondad. «Gracias», susurró, y esa palabra sonó como una oración. Regresamos al camión mientras la tormenta arreciaba sobre las llanuras de Castilla-La Mancha. El viento aullaba entre los cables de la luz y los relámpagos iluminaban esporádicamente el paisaje desolado. Valentina se acomodó en el asiento del copiloto, abrazando su maleta celeste, y cerró los ojos. No sabía entonces que esa chica silenciosa y esa maleta misteriosa cambiarían mi vida para siempre. No sabía que dentro de pocas horas descubriría una historia que me haría replantearlo todo. Solo sabía que había una persona perdida que necesitaba ayuda y que por primera vez en mucho tiempo yo tenía algo que ofrecer que no fuera soledad. El camión rugió al arrancar y nos internamos en la noche castellana, 2 almas rotas buscando un poco de paz en medio de la tormenta. El olor a lluvia se mezclaba con el diésel y el café, creando una extraña sensación de hogar en movimiento. Valentina se quedó dormida 1 hora después, con la cabeza apoyada contra la ventanilla y esa maleta celeste siempre entre sus brazos. Y yo seguí conduciendo por la A3, sintiendo por primera vez en años que mi soledad tenía compañía. Amaneció cuando llegamos a las afueras de Albacete. El sol se filtraba tímido entre las nubes, pintando de dorado los campos de azafrán que se extendían hasta el horizonte. Valentina despertó sobresaltada, como si hubiera estado teniendo una pesadilla, y por un momento no supo dónde estaba. «Tranquila», le dije con voz suave. «Estamos cerca de Albacete. ¿Has dormido bien?» Se frotó los ojos y miró por la ventanilla. El paisaje manchego se desplegaba ante nosotros con esa belleza austera que siempre me había consolado en los días difíciles. Los molinos de viento giraban perezosos en la distancia y el olor a tomillo y romero entraba por las rejillas de ventilación. «No recuerdo cuándo fue la última vez que dormí tan profundo», murmuró, y había algo de sorpresa en su voz, como si no creyera que fuera posible sentirse segura. Paré en una gasolinera para desayunar. Era uno de esos lugares que conocía bien, con suelo de baldosas gastadas y una máquina de café que llevaba años haciendo el mismo ruido metálico. El camarero, Paco, me saludó con la familiaridad de quien te ve pasar cada pocas semanas. «¿Y la señorita?», preguntó con curiosidad mientras me servía el café. «Es una amiga», respondí, y Valentina me dirigió una mirada que no supe interpretar.
Desayunamos en silencio. Valentina comía despacio, como si cada bocado fuera un esfuerzo. Tenía las manos pequeñas, con uñas mordidas hasta la carne, y a veces las veía temblar ligeramente cuando sostenía la taza. Había algo en ella que me recordaba a un pájaro herido, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacerla volar. «Manuel», dijo de repente, y fue la primera vez que pronunció mi nombre. «¿Por qué te detuviste ayer?» La pregunta me pilló desprevenido. Me quedé con la tostada a medio camino de la boca pensando en cómo responder. «No lo sé», admití finalmente. «Supongo que nadie debería estar solo bajo la lluvia». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se las tragó antes de que pudieran caer. Apretó la maleta celeste contra su pecho, como hacía cada vez que se sentía vulnerable. «Mi familia», comenzó, y su voz se quebró. «Mi familia me echó de casa». No dije nada. A veces las palabras sobran, y sabía que necesitaba contármelo a su ritmo. Después de que murió mi madre, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Continuó mirando hacia la ventana. Mi padre decía que era una carga, que no servía para nada. Mi hermana se burlaba de mí porque no salía, porque no trabajaba fuera como ella. Decían que era una inútil, que solo sabía encerrarme en mi habitación. Se hizo un silencio largo. El sonido de los camiones entrando y saliendo de la gasolinera llenaba el espacio entre nosotros. «Pero yo no podía salir», susurró. Me daba pánico, todo me daba pánico. Las multitudes, los ruidos, las miradas de la gente. Solo quería que alguien me entendiera, que alguien me escuchara de verdad, pero nadie lo hacía. Sentí un nudo en la garganta. Había algo en su forma de hablar, en esa honestidad desnuda que me removía por dentro. El día que me fui, continuó, aferrándose más a la maleta. Mi padre me gritó que era una vergüenza, que ojalá no hubiera nacido nunca. Mi hermana se reía, Manuel, y yo no pude más. Se detuvo, respirando entrecortadamente. Vi cómo luchaba por mantener la composure, por no desmoronarse ahí mismo en esa cafetería de carretera. Cogí mis pocas cosas, las metí en esta maleta que era de mi madre y me fui. Pero antes se detuvo, como si fuera a revelar algo importante. Antes hice algo que nunca pensé que haría. Me incliné hacia adelante, esperando. Pasé por una administración de loterías, dijo, y su voz era apenas un hilo. Compré un boleto de la Lotería Nacional. Ni siquiera sé por qué lo hice. Fueron los números de la fecha de nacimiento de mi madre. El corazón me empezó a latir más. Fuerte. Algo en su tono me decía que esta historia tenía más vueltas de las que imaginaba. 3 días después, continuó, mientras dormía en un albergue municipal, escuché los números por la radio. Eran los míos, Manuel. Eran exactamente los míos. Me quedé helado. La taza de café se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo con un estruendo que hizo que todo el bar se girara a mirarnos. «¿Cuánto?», pregunté en un susurro. 2 millones de euros, respondió, y sus palabras cayeron como piedras en el silencio. Paco se acercó con una fregona para limpiar el café derramado, murmurando algo sobre clientes torpes. Pero yo no podía moverme. La chica que había recogido empapada en una carretera de Toledo, la que parecía no tener donde caerse muerta, acababa de confesarme que era millonaria. «¿Y por qué sigues aquí?», le pregunté genuinamente confundido. «¿Por qué no estás en un hotel de 5 estrellas en lugar de en mi camión?». Valentina sonrió por primera vez desde que la conocía, pero era una sonrisa triste, como de quien ha entendido algo muy doloroso sobre la vida. «Porque fui a casa a contárselo», dijo. «Pensé que si les demostraba que valía algo, que podía contribuir, que tenía éxito, pensé que me aceptarían de vuelta». Se le quebró la voz al recordar.
Llegué a casa con parte del dinero en efectivo en esta maleta. Toqué la puerta, pero nadie me abría. Desde dentro se escuchaban risas, como si estuvieran celebrando. Cuando por fin mi padre abrió la puerta, ¿sabes qué hizo? Negué con la cabeza, aunque ya me imaginaba que no iba a ser nada bueno. Me tiró un cubo de agua fría a la cara y me dijo que ya era hora de que me hubiera largado para siempre. Después cerró la puerta. Ni siquiera me dejó explicarle. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Lloró en silencio, con esos sollozos mudos que son los más desgarradores. Fue ahí, empapada en la puerta de mi propia casa, cuando entendí que no importaba lo que hiciera. Nunca iba a ser suficiente para ellos. Nunca iba a ser digna de su amor. Me levanté y me senté a su lado en el banco. No sabía qué decir, así que simplemente puse mi mano sobre la suya. Estaba helada y temblaba como una hoja. «Por eso estoy aquí», susurró. «Porque tú me trataste como si fuera una persona, no como una carga. Me diste tu manta, me compraste café, no me hiciste preguntas incómodas. Por primera vez en años, alguien me trató con respeto. Nos quedamos así sentados un rato largo, en esa cafetería de carretera que olía a gasóleo y a café recalentado, mientras el sol de Castilla-La Mancha se alzaba definitivamente sobre los campos. Yo pensaba en todo lo que me había contado, en esa maleta celeste que contenía más de lo que jamás habría imaginado, y en esa chica rota que había encontrado una fortuna, pero seguía buscando algo mucho más valioso, alguien que la quisiera tal como era. «¿Y ahora qué vas a hacer?», le pregunté finalmente. Valentina se secó las lágrimas con la manga de su jersey y me miró con una determinación que no había visto antes en ella. «No lo sé todavía», dijo, «pero por primera vez en mucho tiempo siento que puedo decidir. Y eso, Manuel, es algo que no tiene precio». Volvimos al camión cuando el sol ya estaba alto. Valentina guardó la maleta celeste con el mismo cuidado de siempre, pero ahora yo sabía que no solo contenía ropa y recuerdos, contenía la posibilidad de un futuro completamente diferente, para ella y quizás también para mí. Mientras arrancaba el motor y nos incorporábamos de nuevo a la A3 rumbo a Valencia, no podía dejar de pensar en los extraños giros que da la vida. Hacía menos de 24 horas era un camionero solitario que recogía a una chica empapada, no por compasión. Ahora era el confidente de una millonaria que había perdido a su familia, pero que había encontrado algo mucho más valioso: la posibilidad de escribir su propia historia. El paisaje manchego seguía desfilando por las ventanillas, pero algo había cambiado en el ambiente de la cabina. Ya no éramos dos desconocidos huyendo de sus problemas. Éramos dos personas que habían decidido confiar la una en la otra, y eso, de alguna manera, nos hacía menos vulnerables al mundo. Llevábamos 3 horas conduciendo hacia Valencia cuando el cielo se puso negro como boca de lobo. Las nubes se acumulaban sobre la Sierra de Cuenca con una velocidad que me puso los pelos de punta. En mis años de carretera había aprendido a leer el tiempo como otros leen periódicos, y lo que veía no me gustaba nada. «Va a caer una buena», murmuré apretando el volante. Valentina levantó la vista de la ventanilla, donde había estado perdida en sus pensamientos desde que salimos de la gasolinera. La maleta celeste descansaba en su regazo y de vez en cuando la veía acariciar el asa como si fuera un amuleto. «¿Una buena qué?», preguntó. «Tormenta, y de las gordas». No me equivoqué. Los primeros goterones empezaron a estrellarse contra el parabrisas cuando pasábamos por Motilla del Palancar. En cuestión de minutos, lo que había empezado como unas gotas dispersas se convirtió en una cortina de agua que hacía imposible ver más allá de unos metros.
Reduje la velocidad y encendí las luces de emergencia. El viento azotaba el camión con una fuerza brutal, haciendo que la cabina se balanceara de lado a lado. Sentí las manos de Valentina aferrarse al asiento cuando el camión dio un bandazo particularmente fuerte. «Manuel», dijo, y había miedo en su voz, «estamos seguros». «Tranquila», le respondí, aunque yo mismo no estaba del todo convencido. «Solo tenemos que encontrar un sitio donde parar hasta que pase lo peor». Pero los sitios para parar escaseaban en esa parte de la carretera. La lluvia caía con tal intensidad que los limpiaparabrisas no daban abasto y los truenos retumbaban sobre nosotros como cañonazos. Cada relámpago iluminaba por un instante el paisaje desolado. Campos anegados, árboles doblándose bajo el viento, la carretera convertida en un río. Fue entonces cuando lo vi, un desvío hacia un área de servicio abandonada. Las luces estaban apagadas y el lugar parecía cerrado desde hacía años, pero había un techado donde podríamos refugiarnos. «Vamos a parar ahí», le dije a Valentina. Señalando hacia el desvío, maniobré con cuidado para salir de la carretera principal. El camión patinó ligeramente en el asfalto empapado y sentí el corazón en la garganta por un momento, pero conseguí llegar hasta el techado y aparcar bajo la estructura metálica que nos protegería de lo peor de la tormenta. Apagué el motor y nos quedamos en silencio, escuchando el rugido de la lluvia sobre el techo metálico y el ulular del viento entre las vigas oxidadas. Era un sonido ensordecedor, primitivo, que te recordaba lo pequeño que eres ante la naturaleza. «Dios mío», susurró Valentina, «nunca había visto algo así. Bienvenida a la vida en carretera», dije, intentando bromear para calmar los nervios. No todos son puestas de sol bonitas, pero mi intento de humor se desvaneció cuando vi que tenía las manos temblorosas aferradas a la maleta. No era solo miedo por la tormenta, había algo más. «¿Estás bien?», le pregunté. Se quedó callada un momento, mirando cómo la lluvia creaba cortinas de agua que caían del tejado. Sus ojos tenían esa mirada perdida que ya empezaba a conocer, la que aparecía cuando sus pensamientos se volvían oscuros. «Manuel», dijo finalmente, «¿tú crees que las personas pueden cambiar de verdad?». La pregunta me pilló desprevenido. Afuera, la tormenta seguía rugiendo como una bestia herida. «¿A qué te refieres?». «A todo», respondió, y su voz se quebró ligeramente. «A ser diferente de lo que siempre has sido, a dejar de ser la persona que todos esperan que seas». Me giré en el asiento para mirarla de frente. Tenía las mejillas húmedas, pero no sabía si eran lágrimas o gotas de lluvia que se habían colado por alguna rendija. «Toda mi vida», continuó, «he sido la chica rara, la que no encaja, la que es demasiado sensible, demasiado cerrada, demasiado rota. Incluso ahora con todo este dinero, sigo siendo la misma persona asustada que no sabe cómo relacionarse con el mundo». Un trueno particularmente fuerte hizo temblar la estructura metálica sobre nosotros. Valentina se sobresaltó y se acurrucó más en el asiento. «¿Sabes qué es lo que más me da miedo?», preguntó en un susurro. Negué con la cabeza. «Que no importe lo que haga con este dinero, que no importe a dónde vaya o qué compre, que al final siga siendo invisible, que siga sin importarle a nadie». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Había algo tan honesto, tan doloroso en esa confesión, que me dejó sin palabras por un momento. «Valentina», dije finalmente, «mírame». Levantó la vista lentamente. «Tú no eres invisible, al menos no para mí. Pero tú eres diferente», murmuró. «Tú eres bueno». «¿Bueno?». Solté una risa amarga. «Valentina, yo soy un fracasado de 47 años que perdió su trabajo, su casa y su mujer»,
Vivo en este camión porque no tengo nada más. Si soy bueno contigo es porque reconozco el dolor cuando lo veo. La lluvia empezó a amainar ligeramente, pero el viento seguía silbando entre las estructuras abandonadas del área de servicio. ¿Sabes qué creo?, continué. Creo que las circunstancias no definen quién eres. Creo que tienes la oportunidad de escribir tu propia historia desde cero. Y eso, créeme, es algo que muy poca gente tiene. Valentina me miró con una intensidad que me removió por dentro. Pero no sé cómo hacerlo, confesó. No sé cómo ser diferente. Empezando, por no huir más, le dije. Empezando por decidir qué quieres hacer con tu vida, no que no quieres que te pase. Se hizo un silencio largo entre nosotros. La tormenta parecía estar calmándose gradualmente, aunque el viento seguía azotando la estructura metálica con gemidos fantasmales. Manuel, dijo de repente, ¿puedo contarte algo que nunca le he contado a nadie? Asentí. Cuando era pequeña, antes de que muriera mi madre, yo quería ser maestra. Me encantaba ayudar a los niños del barrio con los deberes. Mi madre decía que tenía un don para explicar las cosas difíciles de manera sencilla. Pero después, todo cambió. Sus ojos se iluminaron ligeramente al recordar. ¿Sabes qué es lo que más me gustaba?, continuó. Ver cómo se les encendía la cara cuando por fin entendían algo. Era como si les hubiera dado un regalo. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no estudiaste para ser maestra? Porque mi padre decía que era una pérdida de tiempo, que yo no servía para tratar con gente, que era demasiado rara, demasiado tímida. Al final acabé creyéndomelo. La miré y vi a la niña que había sido, la que soñaba con enseñar y ayudar a otros. Seguía ahí, enterrada bajo años de rechazos y humillaciones, pero seguía ahí. Valentina, le dije, ¿y si este dinero fuera tu oportunidad de ser esa maestra que querías ser? Me miró sin entender. No me refiero a estudiar una carrera, aunque podrías hacerlo si quisieras. Me refiero a ayudar a niños que están como tú estabas. Niños que se sienten invisibles, rechazados, diferentes. Vi cómo la idea empezaba a tomar forma en su mente. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si acabara de ver una posibilidad que nunca había considerado. ¿Podrías crear algo? Continué, sintiendo cómo la idea cobraba vida. Un lugar donde los niños que no encajan pudieran sentirse seguros. Donde alguien les dijera que está bien ser diferentes. La lluvia había parado casi completamente. Solo quedaban gotas dispersas cayendo del tejado metálico, creando pequeños charcos en el asfalto agrietado. ¿Tú crees que podría hacerlo?, preguntó, y había algo nuevo en su voz, una chispa de esperanza que no había estado ahí antes. Creo que eres la persona perfecta para hacerlo, le respondí, porque has estado en ese lugar oscuro, sabes lo que se siente. Valentina abrazó la maleta celeste con más fuerza, pero esta vez no era un gesto de miedo. Era como si estuviera abrazando las posibilidades que contenía. Si hiciera algo así, dijo lentamente, ¿me ayudarías? La pregunta me pilló completamente desprevenido. Durante años había sido yo quien necesitaba ayuda, quien había perdido el rumbo, y ahora esta chica rota, esta millonaria accidental, me pedía que fuera parte de algo que podría cambiar vidas. Valentina, le dije, yo no sé nada de crear proyectos sociales o trabajar con niños, pero sabes reconocer cuando alguien necesita ayuda, me interrumpió. Sabes parar tu camión bajo la lluvia para recoger a una desconocida. Sabes escuchar sin juzgar. Eso es más valioso que cualquier título universitario. Miré hacia afuera. La tormenta había pasado y los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes, creando arcoíris sobre los campos empapados de Cuenca.
Era como si la naturaleza nos estuviera dando una señal. De acuerdo, le dije finalmente. Si realmente quieres hacer esto, cuenta conmigo. Por primera vez desde que la conocía, Valentina sonrió de verdad. No una sonrisa triste o forzada, sino una sonrisa que le iluminó toda la cara y que me hizo entender por qué su madre había creído que tenía un don especial. Entonces hagámoslo, dijo. Creemos un lugar donde ningún niño tenga que sentirse invisible nunca más. Arranqué el motor y salimos del área de servicio abandonada hacia la carretera principal. El asfalto brillaba bajo el sol recién aparecido y el aire olía a tierra mojada y a nuevos comienzos. No sabía entonces que esa conversación bajo la tormenta sería el punto de inflexión de nuestras vidas. No sabía que en pocas semanas estaríamos buscando el lugar perfecto para hacer realidad ese sueño. Solo sabía que por primera vez en años, tanto Valentina como yo teníamos algo por lo que vale la pena luchar. Llegamos a Valencia al atardecer. La ciudad se extendía ante nosotros bañada en luz dorada, con el olor a mar y naranjos flotando en el aire tibio del Mediterráneo. Pero ninguno de los dos teníamos ganas de perdernos en el bullicio urbano. Después de la intensidad de las últimas horas, necesitábamos un lugar tranquilo para procesar todo lo que había pasado. Paré el camión en un área de descanso cerca del puerto, donde otros camioneros solían hacer noche. Las gaviotas graznaban sobre nosotros y el sonido de las olas llegaba amortiguado por los contenedores y las grúas del puerto. ¿Y ahora qué?, me preguntó Valentina mientras contemplaba el mar a través de la ventanilla. Era una buena pregunta. En unas pocas horas habíamos pasado de ser dos desconocidos a socios en un proyecto que podría cambiar vidas. Pero la realidad empezaba a asentarse. Ninguno de los dos tenía ni idea de cómo materializar ese sueño. Supongo que tenemos que empezar por algún sitio, le respondí. ¿Tienes alguna idea de dónde te gustaría hacerlo? Valentina abrió la maleta celeste y sacó una libreta pequeña y gastada. Era la primera vez que la veía sacar algo más que ropa de ahí dentro. Esta era de mi madre, me explicó acariciando la cubierta desgastada. Aquí apuntaba recetas, listas de la compra, pequeñas cosas del día a día. Pero también escribía cosas bonitas que veía o que se le ocurrían. Pasó las páginas con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Mira, me dijo, señalando una página. Aquí escribió algo el último verano que pasamos juntas en el pueblo de mis abuelos, en Extremadura. Leí en voz alta. Los niños de aquí tienen una mirada diferente. No la han perdido todavía. Ojalá hubiera un lugar donde esa mirada pudiera protegerse para siempre. Se me hizo un nudo en la garganta. Era como si su madre hubiera plantado la semilla de lo que Valentina quería hacer ahora. ¿Dónde era ese pueblo?, le pregunté. Zafra, respondió. En Badajoz. Es un pueblo pequeño, rodeado de olivares y encinas. Mi madre siempre decía que era el lugar más bonito del mundo. Vi cómo se le iluminaron los ojos al recordar. ¿Y si fuéramos a verlo?, le sugerí. No para quedarnos necesariamente, pero para que me enseñes el lugar donde tu madre escribió eso. Valentina me miró sorprendida. ¿Lo dices en serio? ¿Cambiarías tu ruta por ir a un pueblo perdido de Extremadura? Mi ruta soy yo quien la decide, le respondí. Y ahora mismo conocer ese lugar me parece más importante que cualquier entrega. Se quedó callada un momento, pero vi cómo luchaba por contener las lágrimas. Hace 5 años que no voy allí, murmuró. Desde el funeral de mi abuela. Mi familia vendió la casa después. Dijeron que no valía la pena mantenerla. Pues es hora de que vuelvas, le dije. Pero esta vez con tu propia historia que contar. Al día siguiente salimos temprano hacia Extremadura. El viaje desde Valencia hasta Zafra nos llevaría unas 6 horas, atravesando el corazón de España.
Valentina iba más callada que de costumbre, perdida en recuerdos que yo solo podía imaginar. Paramos a desayunar en Albacete, en el mismo sitio donde había empezado a contarme su historia 2 días antes. Paco, el camarero, nos reconoció y nos saludó con esa familiaridad cálida de la gente de pueblo. ¿Hacia dónde van esta vez?, nos preguntó mientras servía el café. «A Zafra», respondió Valentina. «Vamos a ver algo». «Ah, bonito pueblo», asintió Paco. «Mi cuñado tiene familia por allí. Dicen que ahora están teniendo problemas con los jóvenes. Muchos se van a las ciudades y no vuelven. Los que se quedan, algunos andan un poco perdidos». Intercambié una mirada con Valentina. Era como si el universo nos estuviera enviando señales. «¿Qué tipo de problemas?», le preguntó Valentina. «Pues ya saben, lo de siempre en los pueblos pequeños. Los chavales no tienen muchas opciones. O estudian fuera y se van, o se quedan, pero no hay mucho que hacer. Algunos acaban metiéndose en líos por aburrimiento». Cuando volvimos al camión, Valentina estaba pensativa. «¿Has oído eso?», me dijo. «Es exactamente lo que necesitamos. Un lugar donde los jóvenes necesiten opciones, donde podamos hacer algo realmente útil. Pero también es un lugar lleno de recuerdos para ti», le advertí. «¿Estás segura de que podrás manejarlo?». Se quedó callada un momento, mirando la libreta de su madre. «Creo que es precisamente por eso y por lo que tiene que ser ahí», dijo finalmente. «Mi madre vio algo especial en ese lugar, y si vamos a crear algo en su memoria, tiene que ser donde ella lo habría querido». El resto del viaje hacia Extremadura transcurrió en un silencio cómodo. El paisaje iba cambiando gradualmente. Los campos de Castilla-La Mancha daban paso a las extensas llanuras de Extremadura, salpicadas de encinas centenarias y rebaños de ovejas merinas. Cuando llegamos a los alrededores de Zafra, el sol empezaba a ponerse, pintando de oro los olivares que rodeaban el pueblo. Valentina se incorporó en el asiento y vi cómo se le aceleraba la respiración. «Ahí está», susurró, señalando hacia el pueblo que se recortaba en la distancia. «Ahí está mi casa». No era técnicamente su casa, me corrigió mentalmente. Pero por la forma en que lo dijo, entendí que para ella seguía siendo el hogar de verdad, el lugar donde había sido feliz antes de que todo se fuera al traste. Aparqué el camión en las afueras del pueblo y bajamos a caminar. Las calles empedradas resonaban bajo nuestros pasos y el aire olía a romero y a leña quemada. Era uno de esos pueblos que parecen suspendidos en el tiempo, donde cada piedra cuenta una historia. Valentina me guió por calles estrechas hasta llegar a una plaza pequeña con una fuente en el centro. Ahí se detuvo frente a una casa de 2 plantas con balcones de hierro forjado y contraventanas azules. «Era aquí», dijo, y su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. La casa estaba obviamente vacía, las contraventanas cerradas, algunos cristales rotos, hierbajos creciendo entre las baldosas del pequeño patio delantero. Pero aún conservaba esa dignidad de las casas que han sido muy queridas. «¿Quieres entrar?», le pregunté. Negó con la cabeza. «No hace falta. Lo que importa no está dentro de la casa». Se acercó a la fuente del centro de la plaza y se sentó en el borde de piedra. Yo me senté a su lado, esperando. «Aquí me sentaba con mi madre por las tardes», me contó. «Ella traía la labor de costura y yo los deberes del colegio. A veces venían otros niños del pueblo y yo les explicaba las cosas que no entendían. Mi madre decía que tenía paciencia de santa». Sonrió al recordar, pero era una sonrisa melancólica. «¿Sabes qué es lo que más recuerdo de esas tardes?», continuó. «La sensación de ser útil, de que mi existencia tenía sentido porque podía ayudar a otros niños a entender cosas difíciles.
¿Y por qué no volviste después del funeral de tu abuela? Porque mi familia no me lo permitió. Dijeron que era una pérdida de tiempo, que no tenía sentido mantener vínculos con un pueblo muerto, que tenía que concentrarme en encontrar trabajo de verdad en la ciudad. Se hizo el silencio entre nosotros. El pueblo parecía dormido. Solo se escuchaba el murmullo del agua en la fuente y el sonido lejano de un televisor en alguna casa. Valentina, le dije, ¿y si esta fuera nuestra oportunidad de devolverle la vida a este lugar? Me miró sin entender. ¿Qué quieres decir? Paco tenía razón. Los pueblos como este necesitan razones para que la gente joven se quede o para que vuelva. ¿Y si creáramos aquí algo que fuera un imán para familias con niños que necesitan un entorno diferente? Vi cómo la idea empezaba a tomar forma en su mente. Una escuela alternativa, murmuró. Un lugar donde los niños que no encajan en el sistema tradicional pudieran aprender de otra manera. Exacto, y no solo para niños del pueblo. También para familias de las ciudades que buscan algo diferente para sus hijos. Podrías comprar casas aquí, rehabilitarlas, crear un pequeño programa residencial. Valentina se levantó de repente y empezó a caminar por la plaza con energía renovada. Podríamos llamarlo Casa Celeste, dijo, como mi maleta, como el color de las contraventanas de la casa de mi abuela. Casa Celeste, repetí. Me gusta. Pero entonces vi cómo se detenía en seco y se llevaba las manos a la cara. ¿Qué pasa?, le pregunté acercándome. Es que es demasiado grande, susurró. Es demasiado importante. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy capaz de hacerlo bien? La tomé por los hombros y la obligué a mirarme. Valentina, hace 3 días estabas empapada en una carretera sin saber dónde ir. Ahora estás aquí, en el pueblo de tu madre, planeando crear algo que podría cambiar la vida de cientos de niños. ¿No te parece que ya has demostrado que eres capaz de cosas extraordinarias? Vi cómo luchaba con sus miedos, con esa voz interior que llevaba años diciéndole que no servía para nada. Pero no voy a estar sola, añadí. Vamos a hacerlo juntos. Y si nos equivocamos, nos equivocaremos juntos, pero al menos lo habremos intentado. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de algo que tardé un momento en reconocer: esperanza. De acuerdo, dijo finalmente, hagámoslo. Creemos Casa Celeste aquí, en Zafra, donde mi madre vio por primera vez la posibilidad de proteger la mirada de los niños. Esa noche dormimos en el camión aparcado junto a la plaza. Pero antes de cerrar los ojos, Valentina escribió algo en la libreta de su madre. Cuando me enseñó la página, leí: hoy empiezo a escribir mi propia historia y va a ser una historia bonita. No sabía entonces cuánto trabajo nos esperaba por delante, cuántos obstáculos tendríamos que sortear, cuántas noches de dudas y miedos nos aguardaban. Solo sabía que por primera vez en años, tanto ella como yo teníamos algo más grande que nosotros mismos por lo que luchar. Los primeros meses fueron un torbellino de papeles, reuniones y noches sin dormir. Valentina había alquilado un pequeño apartamento en Zafra mientras yo seguía durmiendo en el camión, aparcado ahora permanentemente en la plaza del pueblo. Los vecinos al principio nos miraban con curiosidad, pero poco a poco empezaron a acercarse, a preguntar qué estábamos haciendo. Doña Carmen, la panadera, fue la primera en ofrecernos ayuda. «¿Así que queréis hacer una escuela diferente?», nos preguntó una mañana mientras nos servía café y magdalenas caseras. Pues ya era hora. Aquí los chavales no tienen nada mejor que hacer que meterse en líos. Era cierto. En las pocas semanas que llevábamos en Zafra, habíamos visto grupos de adolescentes vagando sin rumbo por las calles, algunos con esa mirada apagada que reconocía demasiado bien.
Era la misma mirada que había tenido Valentina cuando la recogí en aquella carretera de Toledo. ¿Conoces a alguno de esos chicos?, le preguntó Valentina a doña Carmen. Conozco a todos los niños de este pueblo, respondió la mujer. Los he visto crecer. Algunos son buenos chavales que solo necesitan una oportunidad. Otros han tenido vidas complicadas. Esa tarde, Valentina me pidió que la acompañara a dar un paseo por el pueblo. Quería conocer mejor a esos jóvenes de los que hablaba doña Carmen. Los encontramos en el parque municipal, un lugar descuidado con bancos rotos y una fuente que no funcionaba desde hacía años. Había 5 o 6 chicos de entre 15 y 18 años, fumando y hablando en voz baja. «Hola», les dijo Valentina, acercándose sin miedo. Los chicos la miraron con desconfianza. Estaban acostumbrados a que los adultos los regañaran o los echaran de los sitios. «Somos Manuel y Valentina», continuó ella. «Estamos montando un proyecto aquí en el pueblo y nos gustaría conocer vuestra opinión». Uno de ellos, un chico moreno con ojos inteligentes pero cansados, se levantó del banco. «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó con recelo. «Queremos crear un lugar donde los jóvenes puedan aprender cosas diferentes, desarrollar sus talentos, encontrar su camino», respondió Valentina. «¿Como una escuela?», preguntó una chica pelirroja. «Con piercings. Porque ya tenemos una y es una mierda». «No exactamente como una escuela», intervine yo. «Más bien como un sitio donde podáis ser vosotros mismos y aprender lo que realmente os interesa». Vi cómo intercambiaban miradas entre ellos. Había escepticismo, pero también curiosidad. «¿Y por qué queréis hacer eso aquí?», preguntó el chico moreno que parecía ser el líder del grupo. «Aquí no pasa nada interesante». Valentina se sentó en uno de los bancos rotos, invitándolos a hacer lo mismo. «Porque yo también fui una de vosotros», les dijo. «También me sentí invisible, rechazada, como si no encajara en ningún sitio». Los chicos la miraron con sorpresa. Era evidente que no esperaban esa honestidad de una adulta. «¿Y cómo saliste de ahí?», preguntó la chica pelirroja. «Encontré a alguien que creyó en mí», respondió Valentina mirándome. «Y después entendí que podía usar mi experiencia para ayudar a otros que estuvieran pasando por lo mismo». Se hizo un silencio. Los chicos parecían estar procesando lo que acababan de escuchar. «¿Y qué tipo de cosas podríamos aprender en ese lugar?», preguntó otro chico, más joven, que hasta entonces había permanecido callado. «Eso dependería de vosotros», respondí. «¿Qué os gusta hacer? ¿En qué sois buenos?». «A mí me gusta la música», dijo tímidamente el chico joven. «Toco la guitarra, pero mi padre dice que es perder el tiempo». «A mí me gusta escribir», añadió la chica pelirroja. «Pero aquí nadie lee lo que escribo». «Yo sé arreglar motos», dijo el chico moreno, «pero no tengo herramientas ni sitio donde trabajar». Valentina y yo intercambiamos una mirada. Era exactamente lo que habíamos esperado encontrar. Jóvenes, con talento y pasión, pero sin oportunidades para desarrollarlos. «¿Y si os dijéramos que podríais hacer todo eso en Casa Celeste?», preguntó Valentina. «¿Casa qué?», preguntó la chica pelirroja. «Casa Celeste. Así se va a llamar nuestro proyecto». Durante las siguientes 2 horas estuvimos hablando con ellos. Poco a poco fueron abriéndose, contándonos sus historias, sus frustraciones, sus sueños. Cada relato me recordaba a Valentina, a mí mismo, a todos los que alguna vez nos habíamos sentido perdidos y sin opciones. Cuando nos despedimos, el chico moreno, que nos había dicho que se llamaba David, se acercó a Valentina. «¿De verdad vais a hacer esto?», le preguntó. «¿No es solo palabrería de adultos?». «Te doy mi palabra», le respondió Valentina. «Casa Celeste va a ser real». Los meses siguientes fueron una locura de actividad.
Valentina había encontrado la casa perfecta para el proyecto, una antigua escuela abandonada en el centro del pueblo, con aulas espaciosas y un patio grande. Cuando la vio por primera vez, se puso a llorar. «Es perfecta», me dijo. «Es como si hubiera estado esperando a que llegáramos». Los trámites burocráticos fueron una pesadilla. Permisos, licencias, inspecciones, reuniones con funcionarios que no entendían lo que queríamos hacer. Hubo momentos en que Valentina se desanimaba, en que volvían sus antiguas inseguridades. ¿Y si no somos capaces?, me preguntaba durante esas noches difíciles. ¿Y si todo esto es una locura? Entonces será una locura hermosa, le respondía. Y si fracasa, al menos lo habremos intentado. Pero no fracasó. Poco a poco, Casa Celeste empezó a tomar forma. Valentina contrató a arquitectos para rehabilitar el edificio, a profesores especializados en pedagogía alternativa, a terapeutas para trabajar con jóvenes en situación de riesgo. Yo me encargué de la parte más práctica, conseguir materiales, coordinar con los obreros, montar los talleres. Por primera vez en años, mi experiencia como camionero, mis contactos en toda España, resultaron útiles para algo más que transportar mercancías. El día que abrimos oficialmente Casa Celeste, medio pueblo se acercó a la inauguración. David y sus amigos fueron los primeros en llegar y vi cómo se les iluminaba la cara al ver los talleres de música, los estudios de arte, el espacio de escritura creativa, el taller de mecánica totalmente equipado. «Joder», murmuró David, «lo habéis hecho de verdad». Valentina dio un discurso corto pero emotivo. Habló de segundas oportunidades, de la importancia de creer en los jóvenes, de cómo a veces lo único que necesita una persona para cambiar su vida es que alguien le diga que vale la pena. Cuando terminó, hubo un silencio extraño. Después, doña Carmen empezó a aplaudir y pronto todo el pueblo se unió a los aplausos. Esa noche, cuando ya se habían ido todos los invitados, Valentina y yo nos sentamos en el patio de Casa Celeste, mirando las estrellas extremeñas. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», me preguntó. «¿Qué? Que mañana van a venir aquí 20 chicos que se sienten como me sentía yo hace unos meses. Y por primera vez en sus vidas, alguien les va a decir que son importantes, que sus sueños valen la pena». «¿Y tú?», le pregunté. «¿Cómo te sientes tú?». Se quedó callada un momento, pensando. «Por primera vez en mi vida», dijo finalmente, «siento que existo de verdad, que mi vida tiene sentido». Miré hacia el edificio rehabilitado, con sus aulas llenas de posibilidades, sus talleres equipados con sueños, sus espacios diseñados para que ningún joven volviera a sentirse invisible. «¿Sabes qué?», le dije. «Creo que tu madre estaría orgullosa». Valentina sonrió y en esa sonrisa vi a la niña que había sido, a la joven rota que había recogido en una carretera y a la mujer fuerte y determinada en la que se había convertido. «Sí», susurró, «creo que sí. Pero nuestra historia no termina aquí. Casa Celeste era solo el principio. En los meses siguientes, Valentina expandió el proyecto, abrió centros similares en otros pueblos de Extremadura, creó programas de formación para profesores de toda España, y yo, que había pasado 20 años recorriendo carreteras solo, encontré mi lugar como coordinador de logística de toda la red de Casa Celeste. Mi viejo Volvo azul ahora transportaba esperanzas en lugar de mercancías, y eso lo cambiaba todo. Pero hay algo más que debo contar, algo que pasó 6 meses después de abrir Casa Celeste y que me demostró que a veces los actos de bondad tienen un efecto dominó que nunca podemos prever. Era un martes de abril cuando recibí la llamada que cambiaría todo una vez más. Estaba en Salamanca coordinando la apertura del tercer centro de Casa Celeste cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocía.
¿Manuel?, preguntó una voz masculina al otro lado. Soy Antonio, el hermano de Carmen. Carmen, mi ex mujer. Hacía más de 2 años que no sabía nada de ella. Antonio, ¿qué pasa?, le pregunté, con el corazón acelerándose. Es Carmen, Manuel. Está muy enferma, cáncer. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Se me cayó el mundo encima. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, Carmen había sido la mujer de mi vida durante 15 años. La idea de que estuviera muriendo me partió el alma. Ha preguntado por ti, continuó Antonio. Dice que quiere verte, que necesita decirte algo importante. ¿Dónde está?, pregunté, ya dirigiéndome hacia el camión. En el hospital de Valladolid. Manuel, viene sola. No tiene a nadie más. Esas palabras me dolieron más que cualquier reproche que me hubiera hecho jamás. Llamé inmediatamente a Valentina para explicarle la situación. Ve, me dijo sin dudarlo. Ve ahora mismo. Aquí nos las arreglamos. Pero tenemos la reunión con los inversores mañana y el viernes llegan los nuevos profesores. Manuel me interrumpió con esa firmeza nueva que había desarrollado. Hay cosas más importantes que las reuniones. Ve con Carmen. El viaje hasta Valladolid fue uno de los más largos de mi vida. Mi mente no paraba de dar vueltas a todos los recuerdos, a todas las cosas que no nos habíamos dicho, a todo el tiempo que habíamos perdido en rencores absurdos. La encontré en una habitación pequeña de la planta de oncología. Estaba muy delgada, con la cabeza cubierta por un pañuelo de colores, pero sus ojos seguían siendo los mismos que me habían enamorado tantos años atrás. Hola, Manuel, me dijo con una sonrisa débil. Tienes buen aspecto. Me senté en la silla junto a su cama, sin saber qué decir. Carmen, yo... No, me interrumpió. Déjame hablar a mí primero. No me queda mucho tiempo y hay cosas que necesito decirte. Se incorporó con dificultad en la cama. He seguido tu historia, ¿sabes? Lo de Casa Celeste, lo que estás haciendo con esa chica, Valentina. He visto las noticias en internet, he leído los artículos en los periódicos. Me quedé sorprendido. ¿Has estado siguiendo Casa Celeste? Manuel, no sabes lo orgullosa que estoy de ti, me dijo, y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Cuando me dejaste, pensé que te habías vuelto loco. Un camionero de 40 y tantos años, dejándolo todo para ayudar a una desconocida. Pero ahora veo que encontraste lo que yo nunca pude darte. ¿A qué te refieres? Un propósito, Manuel. Una razón para ser feliz que no dependiera de mí, de nosotros, de lo que habíamos construido juntos. Yo estaba celosa de tu camión porque pensaba que preferías la carretera a mí. Pero ahora entiendo que lo que realmente buscabas era una forma de ayudar a la gente, de ser útil. Se secó las lágrimas con una mano temblorosa. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto? Continuó, que esa chica, Valentina, te salvó tanto como tú la salvaste a ella. Tenía razón. No me había dado cuenta hasta ese momento, pero era verdad. Valentina no solo había encontrado su propósito a través de Casa Celeste, me había dado a mí también una razón para levantarme cada mañana con ganas. Carmen, le dije tomando su mano, siento haberte hecho daño, siento no haber sido el marido que necesitabas. No, Manuel, los dos cometimos errores, pero ahora estás donde tienes que estar y yo voy a irme sabiendo que la persona a la que más he querido en mi vida es feliz. Pasé 3 días con ella. Hablamos de todo, de nuestros años buenos, de los errores, de los sueños que no cumplimos juntos. Fue doloroso, pero también sanador, como abrir una herida vieja para que termine de curarse bien. El último día, Carmen me pidió que le contara con detalle la historia de cómo había conocido a Valentina. Cuéntamelo todo, me dijo, desde el principio. Le conté sobre aquella tarde lluviosa en Toledo,
sobre la chica empapada con la maleta celeste, sobre la tormenta en Cuenca, sobre el pueblo de Zafra y la libreta de su madre. Le hablé de David y los otros chicos, de doña Carmen la panadera, de la inauguración de Casa Celeste. «Es una historia preciosa», murmuró cuando terminé. «Es la historia de cómo dos personas rotas se ayudaron mutuamente a convertirse en algo mejor». Esa noche, mientras Carmen dormía, escribí una carta larga para Valentina. Le conté todo lo que había hablado con Carmen, lo agradecido que estaba por haberme dado una segunda oportunidad en la vida, por haberme convertido en alguien de quien mi exmujer podía sentirse orgullosa. Carmen murió al amanecer del cuarto día, pacíficamente con una sonrisa en los labios. Sus últimas palabras fueron: «Dale las gracias a Valentina por haberme devuelto al Manuel del que me enamoré». El funeral fue pequeño pero emotivo. Antonio y algunos familiares, unos pocos amigos de siempre, pero lo que más me sorprendió fue ver llegar a Valentina. Había venido desde Zafra sin avisar, solo porque intuía que la necesitaba. «Nadie debería pasar por esto solo», me dijo, abrazándome. Después del entierro, caminamos por el cementerio de Valladolid. Era un día soleado de primavera, con los árboles florecidos y el aire limpio. «¿Te arrepientes de algo?», me preguntó Valentina. Lo pensé durante un momento. «Me arrepiento de haber tardado tanto en encontrar mi camino», le respondí. «Pero no me arrepiento del camino en sí. Todo lo que pasó, todo el dolor, toda la soledad, me llevó hasta aquella carretera de Toledo donde te encontré. ¿Y si no me hubieras encontrado? ¿Y si hubieras pasado de largo?». «Pero no pasé de largo», le dije. Y creo que eso no fue casualidad. Nos sentamos en un banco frente a la tumba de Carmen. El silencio entre nosotros era cómodo, como el de dos personas que han compartido demasiado, como para necesitar palabras todo el tiempo. «Manuel», me dijo finalmente, «tengo algo que decirte». Me giré para mirarla. «He decidido crear una fundación más grande, Casa Celeste Internacional. Quiero llevar el proyecto a otros países, ayudar a jóvenes de todo el mundo que se sienten invisibles». «Es una idea increíble», le dije, pero sonrió porque me conocía demasiado bien como para no notar que había algo más. «Pero va a significar mucho más trabajo, muchos más viajes, mucha más responsabilidad, y no quiero hacerlo sola. Valentina, yo quiero que seas mi socio oficial», me interrumpió. «No solo el coordinador de logística, socio de verdad en todo. ¿Qué me dices?». La miré a esta mujer que había pasado de ser una chica rota con una maleta celeste a convertirse en alguien capaz de cambiar el mundo. Y pensé en Carmen, en lo orgullosa que se había sentido de lo que estábamos haciendo. «¿Sabes qué te digo?», le respondí. «Que sí, que vamos a cambiar el mundo, un joven invisible a la vez». Han pasado 5 años desde aquella conversación en el cementerio de Valladolid. Mientras escribo esto, Casa Celeste tiene centros en 12 países y ha ayudado a más de 10.000 jóvenes a encontrar su camino. Valentina se ha convertido en una de las emprendedoras sociales más reconocidas de Europa. Da conferencias, escribe libros, inspira a miles de personas, pero sigue siendo la misma chica sensible que recogí en una carretera, solo que ahora esa sensibilidad es su mayor fortaleza. Yo sigo viviendo en mi camión, pero ahora es un camión nuevo que Valentina me regaló cuando cumplimos 2 años de sociedad. Es azul celeste, como su maleta, como las contraventanas de la casa de su abuela. Lo uso para visitar todos nuestros centros, para conocer a los jóvenes que participan en nuestros programas, para asegurarme de que ninguno se sienta invisible. Hasta veces, cuando paso por Toledo, me desvío por aquella carretera secundaria donde todo empezó. Me paro en el mismo sitio donde vi a Valentina por primera vez, empapada y perdida, arrastrando esa maleta celeste.
y pienso en lo extraño que es el destino. Como un momento de compasión, un simple gesto de parar el camión para ayudar a una desconocida, puede cambiar no solo 2 vidas, sino miles de vidas. La semana pasada recibí una carta de David, el chico moreno que conocimos en Zafra. Ahora es mecánico, tiene su propio taller, está casado y tiene una hija pequeña. Al final de la carta escribía: «Gracias por haberme demostrado que no era invisible. Ahora yo me aseguro de que mi hija nunca se sienta así. Eso es lo que más me emociona de Casa Celeste. No solo cambiamos la vida de los jóvenes que pasan por nuestros centros, también nos aseguramos de que ellos, cuando sean padres, sepan cómo hacer que sus hijos se sientan valiosos, vistos, importantes. Es un círculo que se expande como las ondas cuando tiras una piedra al agua. Y todo empezó con una chica empapada, una maleta celeste y un camionero solitario que decidió parar su camión bajo la lluvia. A veces pienso que Carmen tenía razón. Valentina me salvó tanto como yo la salvé a ella. Pero creo que la verdad es aún más bonita que eso. Nos salvamos mutuamente y después aprendimos a salvar a otros, porque eso es lo que hace la gente que ha estado perdida. Cuando encuentra el camino, se asegura de que nadie más tenga que caminar solo en la oscuridad. Esta es mi historia. La historia de cómo una maleta celeste, una lotería ganadora y un simple gesto de bondad en una carretera de Toledo cambiaron el rumbo de miles de vidas. Si alguna vez ves a alguien perdido en tu camino, para, ayuda, escucha. Nunca sabes cuántas vidas puedes cambiar con un solo gesto de humanidad. Porque todos merecemos ser vistos, todos merecemos una segunda oportunidad y todos merecemos saber que nuestra historia puede tener un final diferente al que parecía escrito.